Teresa.
Muy buenas tardes, jóvenes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, Liz, la escucho, licenciado. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes para todos. Un gusto volverles a saludar. Las disculpas del caso que el día de ayer pues no pude compartir con ustedes por motivos laborales, pues tenía una audiencia programada, entonces me era imposible, materialmente imposible poder estar con ustedes. Pero por ahí había una actividad a realizar con el material de apoyo que se les envió a ustedes, que ese material pues va a ser parte del examen, que en su momento tenemos el examen. ¿Cuándo es que tenemos el primer parcial ahí? ¿O el único parcial que vamos a tener? Viernes, licenciado. Viernes, licenciado. Viernes, ¿verdad? Viernes. ¿Qué fecha estamos viernes para no perdernos? 16. Viernes 16. Examen. Muy bien. Por ahí estaba viendo unas preguntitas que me hacía ahí Margot, y creo que era de la generalidad con relación al trabajo que tiene entrega el día de mañana. Entonces, lo voy a responder mejor aquí para que todos pues, puedan escuchar por las dudas que se tenían. Con relación al trabajo, se recuerdan que yo les decía que el trabajo va a tener introducción. Primero va a tener una carátula, una introducción, el cuerpo propiamente y las conclusiones o la conclusión que ustedes quisieran hacer al trabajo. Ahora, el cuerpo del trabajo, cuando yo digo cuerpo, es pues el ensayo propiamente, su análisis, su exposición, lo que usted va a hacer, mínimo son 3 páginas.
máximo 5 páginas. Eso no incluye carátula, ni introducción, ni conclusiones. Creo que esa era una de las dudas que tenían algunos con relación a ese trabajo, que es para el día de mañana, hasta las 23:59. No sé si con eso respondo a los que tenían esa duda. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera alguna duda con relación al trabajo? ¿O estamos bien? La duda que tenía, Nick, perdone, la duda que Diga. teníamos en el chat era de que estaban hablando que si 3 hojas era de lado y lado. Sí, de lado y lado. De lado y lado. Entonces, sí. Por favor, con letra legible. Les encargo la letra legible, por favor. Por favor. Yo sé que a algunos les gusta la letra gótica, pero dado que me toca leer bastante, entonces les encargo las letras. No importa que sea en carta, pero entendible. No, si hay médicos aquí, pues regrese a su primaria al médico para que haga bien las letras y escriba bien. Creo que había otra duda con el tema, ¿sabes? Bueno, ahí vamos a ver lo demás, que habían algunas otras dudas. Entonces, con relación al trabajo, creo que es la única duda que se tenía, era relativo a eso. La fecha de entrega es el día de mañana, a mano, por favor, a mano. No voy a recibir trabajos que vengan en computadora, salvo que usted lo haya hecho en máquina mecánica, se lo acepto. Máquina mecánica, no máquina eléctrica, máquina mecánica. Muy bien, aunque parezca arcaico y suene medio arcaico, en el siglo XXI. Pero hay cosas que no, en el tema de educación, a veces son muy buenas, pues, replicar. El día de hoy, pues, nos toca hablar el tema del conflicto. Ya propiamente hablábamos en su momento, incluso hicimos un ejercicio, creo que el último día de clase presencial, no presencial, sino que sí estuve yo presente en la clase, relativo a algún cuestionario ahí que se les pasó sobre el comportamiento que en su momento, pues, ustedes pueden tener dentro de un conflicto o al momento de estar ante un conflicto. Eso era uno de los aspectos pues a ver dentro de la, ver cómo usted pues se manifiesta al momento de estar ante un conflicto. Realmente cualquiera pues se asume diferentes actitudes, puede asumir una actitud pasiva como una actitud pues activa, o algunos le llaman pues una actitud o una conducta ya sea agresiva, ¿verdad? Entonces, dependiendo muchas veces cómo yo en un conflicto actúo. Entonces, esa pregunta creo que todos nos la hacemos en un momento determinado, esa frase de yo en un conflicto, pues actúo cómo reacciono ante un conflicto. Puede ser que yo vaya a reaccionar de una forma pasiva, neutral también se le llama, que es cuando usted pues no es agresivo, pues no es agresivo ni tampoco pasivo, simplemente es neutral. Entonces usted trata de tomar un comportamiento neutral. Y eso incluso en las respuestas que usted pudo haber dado, pues ahí se va a verificar. Ahí les voy a trasladar para que ustedes vean, en su momento les voy a trasladar para que vean si es necesario acudir al Federico Mora. Ahí Jonathan estaba ya con la pena que si llegaba la ambulancia. O en su caso usted tiene también una actitud ya sea agresiva, ¿verdad? Ante un conflicto. Entonces, realmente hablar de conflicto, hay una frase muy bonita en un libro que se llama El arte de la guerra, que dice que el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, e impulso para avanzar y obstáculo que se opone. Todos los conflictos tienen una semilla de creación y la destrucción. Muy interesante esa frase cuando vemos el conflicto, porque decíamos que el conflicto es parte del ser humano. Realmente la concepción y las actitudes existentes en nuestro entorno con relación a los conflictos, pues determinan negativamente nuestro comportamiento en las situaciones conflictivas. Lo que les decía en su momento, muchos vemos el conflicto como algo negativo. Y no es raro que nosotros tengamos esa concepción de que el conflicto es algo negativo, porque hasta muy reciente, pues todos los científicos sociales, pues con la creencia popular, consideraban al conflicto como algo negativo, que habría que evitar, algo relacionado con los psicopatología, con los desórdenes sociales y la guerra.
Y realmente, sin ir tan lejos, solo con que usted pues revisara el significado que en su momento la lengua española, la Real Academia de la Lengua Española en su edición de 1994, pues cómo definía el conflicto. Y desde ahí es porque nosotros, pues la educación y cuando nos enseñan en el tema educativo, pues nos dicen el conflicto es algo negativo, porque la propia definición de la Real Academia Española, pues definía el conflicto en su primera concepción como un combate, como una lucha, como una pelea. La otra concepción que le daba era como el enfrentamiento armado. Una tercera concepción que era un apuro, una situación de desgracia y de difícil salida. Y finalmente, una cuarta concepción en su definición era un problema, cuestión o materia de discusión. Eran las acepciones que en su momento, si usted pues, buscaba en el diccionario el término o el concepto de conflicto, pues le daban esas cuatro concepciones. Pero hoy en día, pues, sin embargo, consideramos que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales. Es imposible no estar en conflicto. El problema estriba en que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo, como lo decía pues, esta frase, o destructivo. Y por lo tanto, la cuestión no es tanto en eliminar o prevenir el conflicto, sino en saber asumir dichas situaciones conflictivas y enfrentar a ellas con recursos suficientes para que todos los implicados pues, en dichas situaciones pues, salgamos enriquecidos de ella. Realmente el conflicto es una oportunidad, tenemos que ver al conflicto como una oportunidad. Les voy a proyectar un casito ahí, no es de procesal civil ni procesal penal, aclaro de una vez. Como a veces, si lo subo a Claro, algunos no pueden verlo, pues lo voy a presentar aquí en la pantalla de Zoom y me dicen si lo vemos. Ahorita se los voy a presentar. Y tal vez alguien me puede hacer favor pues, de irlo leyendo para que todos podamos pues, escuchar este conflicto y alguno pues puede ser que incluso se vaya a familiarizar con esta situación. A ver, aquí está. Me dicen si ven, si se logra ver la pantalla. Sí, Sí, licenciado. Sí, muy bien. ¿Alguien que quisiera leerlo? Yolik Bueno, muy bien. dice, análisis de caso, la oficina problemática. Fortín Bienes Raíces es una oficina de compras y venta de inmuebles, lotes, casas, departamentos, oficinas, etc., cuya gerencia general está en la ciudad de Guatemala. En la oficina de Misco actualmente trabajaban 3 personas, José Antonio, Raúl y Herbert. Estos dos últimos son quienes trabajaban directamente con los clientes, mostrando los inmuebles, negociando con ellos y cerrando los respectivos contratos, mientras que el José Antonio es el administrador de la oficina, teniendo a su cargo la atención de esta, la recepción de llamadas telefónicas y la correspondencia, entre otras tareas. Un día, José Antonio y Raúl tienen una pequeña discusión a raíz de la desaparición de un documento de suma importancia para este último. Frente a los insistentes reclamos de Raúl, José Antonio se deslinda de cualquier responsabilidad y echa a la culpa a la empresa de aseo que realiza la limpieza semanal de la oficina. La discusión termina en la amenaza de Raúl de elevar una queja al gerente de la compañía en la ciudad de Guatemala debido a que esa pérdida perjudica el cierre de un negocio millonario para la inmobiliaria. Este incidente torna muy dificultoso la convivencia de los siguientes días, primero porque José Antonio molesto porque amenaza a Raúl y decide no pasarle las llamadas. Muy bien, ahorita le voy a por todos pongamos atención. Muy bien, nos quedamos en las llamadas. Continuemos. Solo me lo puede poner que estoy mera choquita, pero es que él me... Aquí nos quedamos. Ok, perdón. Gracias. Decide no pasarle más llamadas ni avisarle los encargos que le dejan los clientes, ya que según él, la queja de Raúl lo coloca en una pésima situación frente a la gerencia de Guatemala. La situación llega al extremo cuando José Antonio echa de muy mala manera de su oficina a Raúl,
quien estaba ahí intentando reclamar por su actitud y sus acciones, el no pasarle las llamadas ni los encargos. Como consecuencia de ello, Raúl decide no dirigirle la palabra a José Antonio. De hecho, ellos no se saludan ni se hablan y solo se comunican con Herbert, quien ha pasado a ser el intermediario entre los dos. La oficina se torna finalmente en un verdadero campo de batalla. De un lado, Raúl piensa que José Antonio está boicoteando su trabajo, interfiriendo sus llamadas porque la clientela ha disminuido. Y José Antonio cree que Raúl está llevando adelante una campaña de desprestigio en su contra con la gerencia en Guatemala, aprovechando las buenas relaciones que tiene allá. Recientemente, José Antonio le dice a Herbert que le gustaría resolver esta situación a golpes y que si las cosas siguen así, es posible que una de estas noches al salir de la oficina sorprenda a Raúl a pesar del riesgo de perder su empleo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. A la orden. Muchas gracias. Les decía, vaya si no a alguno de ustedes les ha pasado una situación de un malentendido en el trabajo. Y realmente parece paradójico, pero sí pasa muchas veces, sobre todo cuando estamos ante un grupo, ¿verdad? Entonces, trabajamos en grupo, incluso como familia, como amigos. En un momento determinado, pues se da un conflicto. Entonces, este es un caso, pues, que en su momento, pues, vamos a responder ciertas preguntas conforme el desarrollo de la clase. Tal vez no hoy, porque el tema puede ser que se extienda un poquito. Pues hay ciertas preguntas que sería bueno, pues, responder, que nos podría ayudar mucho. Si quieren, anoten ahí las preguntas que en su momento, pues, vamos a responder de este caso. Este caso se los voy a tratar de poner ahí a claro para que lo puedan tener. Hay varias preguntitas que nos tendríamos que responder, por lo menos 2 preguntas. Al finalizar en la exposición de la teoría del conflicto, pues vamos a tener que determinar. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de conflicto presenta el caso que se acaba de analizar? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta sería, ¿qué actitudes asumen frente al conflicto los dos principales involucrados? ¿Por qué? Entonces, esas preguntitas espero que las anoten, si no se las vuelvo a decir. Las preguntas son, ¿qué tipo de conflicto presenta el caso que acabamos de analizar? Vamos a ver la clasificación de los conflictos en su momento, entonces ya ustedes podrán determinar. La otra es, ¿qué actitudes pues, asumen frente al conflicto los o las, pues esos dos principales involucrados dentro del conflicto y por qué asumen esa actitud? Muy bien, esas 2 preguntitas las tenemos presentes, por favor, en su momento cuando terminemos el tema del teoría del conflicto. Bueno. Entonces, continuando con el desarrollo que les decía, pues cuando hablábamos de conflicto, pues les decía que algo muy importante se hablaba de la naturaleza conflictiva del hombre. Es uno de los temas que, pues, parte de los temas que tenemos que tratar es la naturaleza conflictiva del hombre, que es uno de los temas que si usted vea su programa de curso, pues en su programa de curso va a ver usted que uno de los grandes temas que tenemos en la teoría del conflicto es la naturaleza conflictiva del hombre. Entonces, vamos a ver acá. Si tienen ahí su programa a la vista, pues verán ustedes que otro de los temas de la teoría del conflicto es la naturaleza conflictiva del hombre, el manifiesto de Sevilla. Realmente el conflicto es consustancial al ser humano, pues construye un factor importante en la evolución de las sociedades. El concepto de conflicto abre grandes posibilidades, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, el tema de que ustedes estén estudiando o estén haciendo trabajo sobre el documental, pues ese documental nos abre la posibilidad de un estudio, ustedes están haciendo un análisis, están haciendo un diagnóstico. Entonces, eso ayuda mucho el tema de un conflicto, pues abre esas grandes posibilidades de estudio, análisis, diagnóstico, por su relación con las necesidades humanas, pues ahí vieron ustedes que
el hecho de acudir, de pasar lo que pasó era porque existían necesidades humanas, había una percepción, habían emociones, habían deseos, etcétera, un sinfín de situaciones que se manejaron o se manejan dentro de un conflicto. Entonces, en ese sentido, pues el conflicto puede ser entendido como una recreación de las necesidades humanas, lo que conduce a que el conflicto no solamente es un factor de distorsión, sino también incluye también el germen de la paz. Lastimosamente, hasta que surge un conflicto, pues, vemos que es necesario germinar, sembrar la semilla de la paz. Entonces el conflicto pasa tanto de una variante de una crisis como de las oportunidades que en su momento, pues el conflicto nos puede dar oportunidades de cambio. La idea de enfrentamiento y de las mejoras de situaciones, de relaciones, lo que convierte al conflicto en un proceso que puede conducir a distintos resultados según su desarrollo, la metodología a utilizar para gestionarlos. En su momento también el tema de cómo afrontar un conflicto, la transformación de conflictos, las herramientas, la metodología que se utiliza para transformar el conflicto, gestionar un conflicto. Se dice que aunque cuando está muy extendida la noción de conflicto asociado con violencia, que es algo que nosotros nos dicen conflicto, y lo primero que nos viene a la mente es todo lo que como sociedad se vivió, la violencia que como sociedad se vivió. En la actualidad, la noción de conflicto incluye aquellas situaciones en las que dos o más partes tienen intereses opuestos acerca de algo. ¿Cómo podemos, pues, conceptualizar hoy en día el conflicto? Realmente el conflicto se puede conceptualizar o podemos dar un concepto así muy pequeño diciendo que el conflicto, pues, es una relación entre dos o más partes interdependientes que tienen o que piensan que tienen metas incompatibles. Realmente cuando surge un conflicto creemos que la meta que tiene aquel es contraria a la meta que yo tengo. Entonces siempre en un conflicto pues van a haber dos o más partes interdependientes porque van a depender una de la otra y lastimosamente en el conflicto creemos que tenemos metas incompatibles, que no comparten nuestras metas. Entonces es ahí donde muchas veces se da el conflicto. Ahora, ¿qué causas dan a un conflicto? ¿Por qué muchas veces caemos en un conflicto? Las necesidades humanas, decíamos que es algo que es una de las causas por las cuales se puede dar un conflicto. Realmente los conflictos se pueden dar por diferentes situaciones, diferentes causas pueden dar origen a un conflicto. Realmente el conflicto puede dar por la existencia o creencia de metas incompatibles, como les decía, la convicción de que es posible alcanzar esas metas, al menos alcanzar hacia ellas, sentimientos de injusticia nos llevan a un conflicto, percepciones indiferentes nos llevan también a un conflicto, falta de comunicación nos lleva a un conflicto, jurisdicciones ambiguas, incluso el conflicto que se puede dar de tierras en su momento, las dependencias, la falta de participación en la toma de decisiones y las causas estructurales son algunas de las causas que provienen o dan origen a un conflicto. Entonces, sí es de tener en cuenta que si bien es cierto el conflicto es apegado al ser humano, es parte del ser humano, pero también debemos de ver el conflicto como esa oportunidad, como esa pues, ventana que nos permite transformar. Y hablábamos en su momento desde una perspectiva democrática. Se recuerdan que decíamos que el conflicto pues, puede ser entendido desde una perspectiva democrática. En esa perspectiva democrática, pues reconocer la existencia de las diferencias es muy importante. Y nosotros hemos hecho ejercicios en donde debemos de tener, pues, reconocer la existencia de diferencias. Que no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a querer que todos piensen igual, vivan como nosotros vivimos. Hay que reconocer la existencia de las diferencias, la pluralidad de intereses, las expresiones de lucha por la realización de aspiraciones, satisfacciones, la necesidad que se evidencia y pues es necesario confrontar socialmente esas diferencias mediante mecanismos y formas pacíficas, que es muy importante el tema de la pacificidad. Hay que ser pacíficos en el sentido de afrontar un conflicto y eso permite las transformaciones democráticas y por ende el desarrollo de la sociedad. Entonces, la corriente de la perspectiva democrática pues plantea que los conflictos son inherentes a la sociedad
y se presentan debido a las restricciones de acceso a los recursos, pero también por la existencia pues, de la naturaleza del ser humano. Evitar los conflictos y reprimir sus manifestaciones, pues realmente es poner un obstáculo al desarrollo de la sociedad. Cuando queremos evitar o reprimir las manifestaciones en todos los sentidos, pues realmente lo que estamos haciendo es poner un obstáculo al desarrollo de la sociedad. Pues son inevitables los conflictos necesarios para el desarrollo de la sociedad. La sociedad permanece como una sociedad humana en la medida que pues, combina y va viviendo y superando los desacuerdos en un momento determinado. Ahora, el manifiesto de Sevilla es algo muy interesante. Cuando vemos el manifiesto de Sevilla, se dice sobre la naturaleza conflictiva del hombre, porque ustedes no me dejarán mentir cuando llevaron su derecho penal. En derecho penal sustantivo se habla mucho del tema de que el ser humano pues nace conflictivo, que el ser humano pues ya trae la violencia en sí, en sus genes. Y es muy interesante cómo el manifiesto de Sevilla sobre la violencia de 1985, esto se dio en la Conferencia General de la UNESCO de 1989. Si alguno lo puede buscar, si alguno lo puede, creo que lo vamos a tratar de subir a Claro para que lo puedan leer ustedes. En sí, el manifiesto de Sevilla, pues son varios científicos que se reunieron y en conclusión, pues realmente los científicos llegaron a ciertas conclusiones. Y ellos dicen, pues, que científicamente es incorrecto decir que la guerra o cualquier otra forma de comportamiento violento esté genéticamente programada en la naturaleza humana. Eso es algo muy interesante. Que los científicos digan que es incorrecto, pues uno tiene esa mentalidad de que la guerra, la violencia, el comportamiento violento, dicen uno, es que yo soy enojado, yo soy violento porque mi papá era violento, porque mi abuelo era violento. Entonces, estamos creyendo que nuestra naturaleza, nuestros genes es que genéticamente pues ya venimos programados para la violencia. Y se dice que aunque los genes estén implicados a todos los niveles de funcionamiento del sistema nervioso, son la base de un potencial desarrollo que son los que realizan en el marco del entorno social y ecológico. Entonces, es ahí donde el entorno realmente determina a la persona. Porque usted se puede dar cuenta, ya hay casos de vida de aquellas personas de los testimonios de superación. Personas que tal vez pudieron haber nacido o crecido en un ambiente violento, haber crecido huérfanos, sin un padre, sin una madre, haber crecido tal vez en algún lugar donde existía demasiada violencia, pero sin embargo la persona pues no adoptó esa cultura violenta. ¿Sí, Nelson? Sigue pues el manifiesto de Sevilla dice pues que aunque indiscutiblemente varía la predisposición de los individuos a sufrir la huella de su experiencia, sus personalidades son determinadas por la interacción entre la dotación genética y las condiciones de su educación. Eso en su momento pues trata de determinar la forma del ser humano. Entonces, realmente la misma especie humana pues ha inventado la guerra. ¿Se recuerdan que decíamos cuando conceptualizamos la guerra, incluso en el documento que se les trasladó a ustedes, decíamos que la guerra al final es una creación del ser humano? Entonces, la guerra por ser una creación del ser humano, pues el ser humano es el que inventa la guerra. Y el ser humano que inventa la guerra, pues también es capaz de inventar la paz. Entonces, es responsabilidad que nos incumbe a todos los seres humanos, pues ir creando paz. Es algo que nos corresponde a nosotros, ir pues creando la paz día a día. Ahora, ¿cuáles serán algunas características propias del conflicto? Se dice que el conflicto es una crisis y una oportunidad. Es una característica. Se dice que el conflicto es un hecho histórico, estructural y permanente en el ser humano.
El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. El conflicto no se soluciona, se transforman. Un conflicto no se debe solucionar, se debe transformar, porque no podemos tapar los conflictos y ocultarlos, debemos transformarlos. Se dice que el conflicto es una forma de relación de poderes, porque el conflicto muchas veces se da en esa lucha que usted tiene entre poderes. Y se dice que también el conflicto es un proceso. Entonces, el conflicto, por ser un proceso, pues va a tener un desarrollo. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando uno habla del proceso en procesal penal? ¿Qué es el proceso? Si yo les digo ahorita, a ver, los que ganaron ya procesal penal o los que llevaron penal, teoría general del proceso. ¿Qué será el proceso? ¿Cómo definimos al proceso? ¿Qué será el proceso? Como una serie de pasos ordenados. Muy bien. ¿Más? Procedimiento, licenciado, ¿cómo se llama? Es un procedimiento para poder, para poder emitir un juicio o una sentencia, ¿verdad? De una falta, de un delito. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga yo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. El proceso para mí son etapas en las que uno utiliza para llegar a un fin. Muy bien. ¿Qué más? De todos los que están acá. Clic, ¿me escucha? Es que voy en el carro. A ver, sí le escucho, Alejandro. Para mí son una serie de pasos ordenados y sistematizados y van encaminados a un fin determinado. Muy bien. Ahí ya estamos ya. Ya están hablando como abogados y notarios. Ya van queriendo, poco a poco. Licenciado, el proceso no es el que cuando uno ya está en un juzgado y usted ya lleva todo su proceso, entonces Es que todo eso, lo que usted me está diciendo, me lo está diciendo por etapas, ¿verdad? Por partes. Ajá, Es que será el proceso. Es una serie de pasos. pasos, Eso, etapas. no, etapas. ¿Será que están dispersas o van concatenadas? No, van concatenadas. Ah, vaya, entonces el proceso es una serie de etapas concatenadas. Muy bien. ¿Con qué fin o por qué se lleva un proceso? ¿Por qué acude usted a un órgano jurisdiccional? Para Hay resolver límites. la situación. Vamos a ver, Para Jocelyn. ejercitar un derecho, A un derecho, nos decía Alejandro. Jocelyn nos decía. Porque hay un problema que desea ser resuelto. Hay y una que controversia. Entonces ahí, digamos, no se pudo, o sea, agotó como Voluntariamente la no podemos dirimir negociación, la por eso es controversia. que se pide ayuda de un tercero. Ah, muy bien, entonces, primero el proceso hay formas de dirimir controversias, ¿verdad? Esta es una forma de heterocomposición, se le llama al proceso, es algo de una heterocomposición porque participa un tercero. Entonces el proceso es una serie de etapas concatenadas para dirimir una controversia que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional competente con el objeto de que dirima esa controversia emitiendo una resolución para el efecto. Entonces, esas series concadenadas de las etapas, pues lo mismo sucede cuando vemos el desarrollo o un proceso de un conflicto. El conflicto tiene etapas o fases. Y aquí en la diapositiva, pues si algunos ven ahí la diapositiva, pues tenemos el desarrollo del conflicto. Se dice que el conflicto pues va a tener un desarrollo. Ya vimos que hay causas que dan al conflicto, hay características del conflicto, pero también hay un conflicto, cómo se vaya desarrollando. No es necesario, no es que el conflicto surja porque surge ya, se hizo el conflicto. No, el conflicto es como una bola de nieve. Va creciendo poco a poco.
pero podemos ir evitándolo dependiendo en la fase en la cual se encuentra. Vamos a determinar que el conflicto tiene 3 fases. El conflicto tiene 3 fases. La primera fase del conflicto es la fase de las necesidades. Un conflicto surge porque hay necesidades. Necesidades económicas, ideológicas, políticas. Entonces, es ahí que si hay una necesidad y, por ejemplo, esa necesidad es satisfecha, ¿qué sucede? Ahí finalizó el conflicto. Cambiamos del conflicto. Pero si no logramos solucionar, no están satisfechas esas necesidades, es porque se enfrentan o porque se han conseguido relaciones insuficientes. No hay cooperación, no se pueden solucionar. Entonces, el problema es que si la necesidad no es satisfecha, nos vamos a la segunda fase del conflicto. Y la segunda fase del conflicto, pues en esta fase, las necesidades de una de las partes chocan con las de la otra, se convierten en antagónicas, surge el problema. Permítanme que aquí, permítanme un minuto. Perdón, les decía entonces, el conflicto como tal, pues la primera fase es la fase de la necesidad. Segunda fase es ya el problema. ¿Cuándo estamos ante un problema? Pues cuando las necesidades de una de las partes pues chocan con las de la otra, pues se convierten en antagónicas porque no pueden coadyuvar, entonces surge el problema. Ahora, ¿cómo definimos al problema? Diría, no me va a decir como Ricardo Arjona, ¿verdad? Si no estamos jodidos aquí. ¿Qué es el problema? El problema es una barrera. El problema, vamos a decir que el problema es una barrera, es un obstáculo que se interpone para lograr un objetivo deseado. Entonces, cuando decimos problema es porque estamos ante una barrera que no nos permite interactuar. Entonces, el problema es una barrera que, pues, obstaculiza que podamos lograr un objetivo en específico. Entonces, cuando ya estamos con el problema, comienza la dinámica. Es ahí donde surge la dinámica del conflicto. Al no enfrentar o no resolver el problema, esta situación se suman elementos como la desconfianza, las incomunicaciones, temores, malentendidos. Ahí van analizando con el caso que vimos. Por eso les dije que pusieran atención al caso. Había una necesidad, no se soluciona la necesidad, se convierte en un problema. A este problema, si no le buscamos una solución, se le suman elementos. ¿Qué elementos se le suman al problema? Desconfianza, incomunicaciones, temores, malentendidos. Y la tercera fase del conflicto, ya propiamente, en esta fase, pues estalla lo que conocemos como la crisis. Ya estamos ante la crisis. Y esto suele tener una manifestación violenta. Y es ahí donde tenemos que evitar. Las primeras 2 fases, la necesidad y el problema, todavía no estamos ante ese concepto de violencia. Entonces, en esas primeras 2 fases del desarrollo de un conflicto, podemos todavía tratar de, pues, encauzar la necesidad, evitar, eliminar ese problema, eliminar esa barrera para no caer en la crisis, que es ya la fase donde, pues, se identifica, pues, las manifestaciones de violencia. Y lo vemos, pues, en el caso de nosotros lo vemos. Las necesidades de tener una casa, una vivienda digna, la necesidad que sea respetada nuestra ideología, nuestra biodiversidad,
sean respetados nuestros recursos naturales. Esa es una necesidad que todos tenemos. El problema es que choca la necesidad de protección con la otra parte que busca desarrollo económico a costa de lo que sea. Entonces ya se da el problema, porque hay una barrera en que lo que usted quiere y lo que yo quiero. Entonces tenemos el problema. Cuando no solucionamos el problema, caemos a la crisis. Y es ahí donde vemos las manifestaciones de violencia. Entonces vemos ahí cuando ya el enfrentamiento se da entre los civiles propiamente y ya entre las fuerzas de seguridad. Ya estamos ante la crisis, porque hay manifestación de violencia. Y en esta fase lo que generalmente se identifica como conflicto. Ya la tercera fase es cuando ya la crisis, pues ya existe una crisis, ya hay manifestación de violencia, es ahí donde ya estamos ante el conflicto. Y ese es el peor momento para poder resolver el conflicto de una manera creativa y no violenta. Y todavía, pero para intentar aprender a hacerlo. Entonces, cuando estamos ante un conflicto, no importando, por ejemplo, vimos el caso de la oficina. Si ustedes ven el caso de la oficina problemática, ¿qué pasa? Primero existió una necesidad, existió un problema. Si no solucionamos el problema, se va a una crisis. Y si se vuelve violenta, ya estamos ante el conflicto. ¿Comprendimos esas fases del conflicto? Sí, licenciado. ¿Sí la comprendieron? Sí. Licenciada, disculpe, ¿Sí? ¿me podría repetir cuáles son los elementos que incluyó la desconfianza? No los pude apuntar. Muy bien, Gracias. los elementos que forman, que pues sin querer son parte del problema, es la desconfianza, las incomunicaciones, los temores y malentendidos. Y todos han tenido en un momento determinado un problema. Y al problema usted le suma esto. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué actitudes asumimos ante un conflicto? Realmente, ¿qué hacemos ante un conflicto? ¿Se recuerdan que, por ejemplo, la actividad que hacíamos el día viernes? Entonces, ahí usted se pudo percatar de qué actitudes, pues, usted puede asumir ante un conflicto. Entonces, ante un conflicto, pues, describir las actitudes propias o las de los trabajos a realizar previamente a su resolución puede ser. ¿Qué actitud asumo yo? ¿Sí, Nelson? Nelson Fernando, que levantó la mano. Nelson. Ay, espérenme. Sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nelson. Perdón, es que no se me quería activar el micrófono. No. Tengo tal vez es una duda. Cuando yo me trazo una meta, ¿sí? Pero en medio de ese trazo que tengo que recorrer para llegar a mi meta, encuentro conflictos. ¿Los conflictos los debo de solucionar o simple y sencillamente los conflictos no deben de ser parte que detengan el deseo de alcanzar mi meta? Porque yo siento que la mayoría, bueno, es mi manera propia de pensar, yo siento que la mayoría de conflictos siempre como que se llevan a cabo o se van dando en el camino como con el único fin de entorpecer el avance de algo que usted tal vez desea, como, ¿qué le podré decir yo? Cuando surgen conflictos entre la parte empresarial y el sindicato, tal vez el sindicato o los trabajadores tienen el buen deseo de lograr, de no estar en ese conflicto, pero la empresa ahí estamos. no es. Veamos algo interesante, Nelson. Usted tocó algo interesante. Ajá. Sindicatos y patronos. El conflicto como tal no existe. Se va a formar el conflicto. Pero ¿cuál es la primera fase de ahí? Del conflicto. Conforme lo que vimos ahorita. ¿Cuál sería la primera fase? ¿Existe una? Necesidad. Una necesidad. Existe una necesidad.
¿Podemos abordar esa primera fase del conflicto en esa necesidad? Sí. ¿Cómo la podríamos abordar, Nelson? En el caso, por ejemplo, que usted fuera dirigente sindical y con el patrono, ¿cómo podría usted evitar que ese conflicto se vuelva violento, ¿verdad? Evitar la crisis del conflicto. En la primera fase de ese conflicto. ¿A través del diálogo, licenciado? El diálogo. ¿Por qué? Porque existe una necesidad. Ahora, ¿qué pasa si no dialogamos? Ya se vuelve ¿qué se vuelve, Nelson, si no dialogamos? Se vuelve un conflicto. Un problema. Un problema. Ya ese problema, ¿qué le suma a usted? Desconfianza. Ya le van sumando varias cosas. Entonces ya llega un momento en que ya no podemos dialogar. Se da la crisis, ya se vuelve violento. Entonces, el conflicto primero no nace así directamente conflicto. Primero nace la necesidad. Luego se vuelve un problema esa necesidad cuando no es resuelta. Y luego esa necesidad, si no es resuelta, pues se vuelve problema y luego del problema se vuelve la crisis. Y en la crisis está inmerso ¿qué? La violencia. Cuando ya estalla la violencia, ahí sí ya estamos en un conflicto propiamente. Ahí sí ya está el conflicto como tal. No sé si ahí estamos, Fernando. Ahora, las actitudes que yo estamos, licenciado, muy amable. Ahora, usted me decía, por ejemplo, ¿qué actitud asume usted? Vamos a ver que pueden existir por lo menos 4 actitudes ante un conflicto. Y ustedes se pueden ubicar en cualquiera de las 4 actitudes que vamos a ver ahorita. 4 actitudes vamos a encontrar. Tenemos la primera actitud, que es la actitud de competencia. Eso se llama gano, pierdes. Primera actitud ante un conflicto es el de competencia, el cual se resume en 2 palabras: gano, pierdes. ¿Qué pasa aquí? Nos encontramos en una situación en la cual conseguir lo que yo quiero hace valer mis objetivos, mis metas, es lo más importante. No me interesa que para ello tenga que pasar por encima de quien sea. La relación no importa. En el modelo de competición, llevada hasta las últimas consecuencias, lo sustancial es que yo gane. Y para ello, lo más fácil es que los demás pierdan. Esa es una de las actitudes que se puede asumir ante un conflicto, que es la actitud de competencia, gano, pierdes. Está la otra actitud, que es la actitud de acomodación, pierdo, ganas. Esa es otra actitud. Ahora, ¿en qué consiste esta? Como tal, de no confrontar a la otra parte, yo no hago valer o no planteo mis objetivos. Es una actitud muy frecuente. Incluso ustedes se pueden autodiagnosticar, inclusive más que la de competencia. A pesar de que creemos lo contrario, a menudo confundimos el respeto, la buena educación, con no hacer valer nuestros derechos, porque eso puede provocar tensión o molestia. Entonces, muchas veces estamos en la actitud de la acomodación. Tenemos la otra actitud, que es la actitud de evasión. Pierdo, pierdes. Esa es otra actitud que usted puede asumir ante un conflicto. Y esto se resume en que ni los objetivos ni la relación salga bien parados. No se consigue ninguno de los dos, consiguen sus objetivos. No enfrentamos los conflictos. Escondemos la cabeza, se dice, por miedo, o pensamos que se resolverá por sí solo. Ahí lo dejamos al tiempo y el tiempo dirá y resolverá cuando nos compete a nosotros. No obstante, pues como se dice anteriormente, los conflictos tienen su propia dinámica. Y una vez iniciada, no se puede parar por sí sola. Un conflicto no se para por sí solo. Tiene un desarrollo. Y la última, pueden existir otras actitudes, pero se dice que 4 son las actitudes que se pueden asumir ante un conflicto. La última actitud que usted puede asumir ante un conflicto es la actitud de cooperación, que significa gano, ganas. En esto lo que consiste es en conseguir los propios objetivos, es muy importante, pero la relación también. Entonces también tenemos que tener una buena relación. Tiene mucho que ver con algo muy intrínseco en la filosofía de no violencia. En el fin y los medios tienen que ser coherentes.
Aquí no es tanto la mentalidad de Nicolás Maquiavelo que el fin justifica los medios. Aquí no. En la actitud de cooperación, usted tiene que tener que el fin y los medios tienen que ser coherentes. Y se dice que esta actitud de cooperación para la educación, para la paz, va a generar actitudes de cooperación que es ganar y ganar. Entonces, usted puede asumir 4 actitudes ante un conflicto. El de competencia, el de acomodación, el de evasión o el de cooperación. Al final queda en nosotros tomar la decisión qué actitud voy a asumir ante un conflicto. Entonces, cada uno en su interior pues sabrá qué actitud es la que toma cuando está ante un conflicto. Un conflicto de cualquier tipo, porque cuando veamos la clasificación de los conflictos, vamos a ver que los conflictos, hay conflictos de comunicación, conflictos de valores, conflictos de derechos, conflictos de intereses, conflictos de estructura. Hay un sinfín en la tipología de los conflictos. Realmente la tipología de los conflictos es muy extensa en la clasificación de los conflictos. Y en cada uno de esos conflictos, usted puede asumir cualquiera de esas 4 actitudes, pero va a ser usted el que va a depender qué actitud va a asumir. Va a encontrar conflictos sociales, hay macroconflictos, microconflictos y un sinfín de clasificación de conflictos que por el tiempo no nos da, pues en este momento poderlos ver. Vamos a tratarlos de ver en la siguiente clase para agotar el tema de los conflictos y ver el tema de los conflictos de fin de ciclo. Bueno, nos quedamos hasta acá para que vean que sí estuve y no fue grabada la clase. Ahorita voy a encender la cámara. Si no, van a decir el licenciado no estuvo en la clase, nos grabó la clase. Vamos a constatarlo, porque aquí uno nunca sabe. Tengan cuidado con la asistencia, por favor. Yo les encargo algo. Miren, usted marque su asistencia del día. No sea pícaro y quiera marcar asistencia toda la semana. Tenga cuidado, porque puede salir afectado. Marque la asistencia del día, por favor. No marque del día miércoles porque no ha llegado todavía. No nos afanemos en los días. Llega el día cuando tenga que llegar. Entonces no nos afanemos con los días. Entonces, por favor, la asistencia, marquen solo el día. No marquen otros días. Marquen solo el día de asistencia porque puede ser que el sistema les vaya a votar su asistencia. No sé si hay alguna información, Margot. Pues hasta ahorita ninguna, licenciado. Ya hoy me toca pasar asistencia de la semana pasada y solamente para comentarle a algunos compañeros que hicieron eso de llenar la asistencia. O sea, el día viernes llenaron la asistencia del jueves, del miércoles, del martes de la semana pasada. Entonces yo hablé a coordinación y me dijeron que esas asistencias no van a ser tomadas para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, por favor, tener ese cuidado. Muy bien, tengan ese cuidado. Entonces, no sé si alguien tendrá alguna duda. Sí, Jonathan, ¿me escucho? Yo, licenciado, fíjese que yo he hecho, a veces cuando ponen el tema, cambian el tema, entonces mando la asistencia a veces 2 veces. Eso no es malo, ¿verdad? O sí, pero sí marco mi asistencia, solo que le pongo el tema del día, tal vez lo cambio. No sé si habrá algún problema, Margot, ahí. No hay ningún problema. Me he topado con que han llenado 2 veces la asistencia, pero tiene el mismo día, entonces ahí no hay ningún problema. El problema es que pongan así como que hoy es, digamos, no entraron ayer y yo hoy vengo y lleno mi asistencia de ayer y pongo el tema de ayer y lleno mi asistencia de hoy, el tema de hoy. Ahí es porque la asistencia fue fuera de tiempo. No, pero a mí es que pongo el tema malo nada más. No se preocupe. No lo decimos, pero lo decimos porque alguno es pícaro en el sentido de hacer cosas que no tiene que estar haciendo. No sean pícaros, por favor. No, aparte, disculpe, licenciado, aparte el sistema lo registra, eso no se tiene que hacer. Y están quedando registrados, ya les pueden tomar una sanción por pícaros también. Muy bien. Estamos ahí con Victoria y luego Fernanda. Creo que Wendy también ha levantado la mano. ¿Sí, Victoria?
Licenciado, disculpe, fíjese que el día de ayer yo hice la actividad en el horario y todo, solamente que se me olvidó llenar la asistencia porque tuve un inconveniente en mi trabajo y pues ya no pude llenarla y cuando a las 2 volvieron a habilitarlo yo estaba ocupada en una reunión. Entonces, en este caso, pues la tarea sí fue enviada en su tiempo y aparece, ¿verdad? En Ah, Claro, pero vaya, tengo perfecto. preocupación con mi asistencia porque pues sí No, ahí estuve. vamos, fíjese que de todas maneras, en un momento terminado con Margot vamos a hacer esa comparación, Ah, perfecto. porque igual los trabajos que ustedes suben, pues es parte de la asistencia, porque no es el hecho que solo usted aparezca su imagen en la clase y no esté en la clase. Entonces, también nos sirve porque miren, hay que valorar el esfuerzo de todos, porque el hecho que me estén oyendo aquí y me estén viendo, pues tampoco es la gracia, ¿verdad? Menos en diciembre, ¿verdad? Entonces, pues al final es un esfuerzo que todos están haciendo y hay que compensar ese esfuerzo. Está bien, Entonces, licenciado. es injusto que alguien que no esté en clase, de la nada, ¿verdad? Le vaya re bien. Entonces, yo no estoy en contra que de repente por el tema laboral ustedes pues tengan que estar en una reunión porque tienen un trabajo. Si no, miren a Jonathan ahí que entran y salen, pero él está en clase, ¿verdad? Entonces, pues a manera de ejemplo, pues, ahí está en clase. Yo no les digo todos enciéndanme la cámara, porque tampoco los voy a ver a todos, ¿verdad? Pero ser conscientes. Hay que ser Está muy bien. conscientes en lo que cada uno está haciendo. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Lick, Sí, vamos. disculpe, una pregunta. ¿Será que la compañera Margot no puede indicar en el chat quiénes tienen alguna falta? Porque puede ser que nosotros marquemos y nosotros pensemos que sí, y al mismo tiempo no lo hayan marcado para ir corroborando nosotros también. Si fueran tan amables. Vamos a platicar de eso y vamos a ver qué se pudiera hacer. Gracias. Con relación a eso, recordemos que también aparece en nuestro correo electrónico, aparece la notificación de cuando enviamos asistencia. Pienso que también ese es un buen recurso al que podemos acudir para nosotros mismos corroborar que hemos estado y que esto ha llegado, porque si nos llega el correo de respuesta, pues simplemente pues ya está, no hay nada más que corroborar. Tenemos esa prueba, digamos, que nos ayuda a poder corroborar que sí hemos estado, ¿verdad? Muy bien, ahí a Samuel, si ustedes son expertos en esto. Vamos a ver, tenemos a Fernanda y luego María Noemí. Lick, yo solo era lo que preguntó la compañera que yo igual ayer le envié la tarea y todo, pero yo sí marqué asistencia, pero como no me habían agregado al grupo de WhatsApp, hasta hoy que pedí favor que me agregaran porque hoy no lo pude encender la cámara que estoy en el sanatorio con mi hija que está algo No se malita. preocupe, no se preocupe. Pero solo esa era mi duda, si sí teníamos que marcar asistencia ayer, porque yo la marqué en tiempo y todo cuando mandé la tarea. Sí, Sharon, es de los dos lados. Vamos a ver, Mariano, Wendy que había levantado la mano. ¿Sí, Wendy? Sí, gracias. Yo solamente, no sé, con una petición, tal vez es un abuso por parte mía pedir esto, pero a mí me pasa que a veces me sumerjo mucho cuando usted está dando el tema de clase y se me olvida marcar asistencia y cuando siento ya en los últimos minutos estoy llenando la asistencia. No sé si sería mucho pedir que usted o la compañera Margot nos recordaran de la asistencia en algún momento, porque es que a mí se me va. Cuando estoy en clase yo me pongo a escuchar y a mí se me olvida. No sé si es Vale, mucho vamos pedir. a hacer ahí los anuncios publicitarios previo a terminar la clase. Ahí para recordatorio, para que puedan tomar asistencia. Muy bien. Sí, no, María Noemí, y creo que ya con María Noemí nos terminamos por terminar la clase, porque si no, les estoy robando ahí la hora de almuerzo. Sí, María Noemí. Licenciado, perdone, solo con una cosita. Fíjese que yo ayer tuve un problemita con mi computadora y mandé mi trabajo, pero cabal lo mandé a la 1:00 en